Hola, en el presente video les vamos a hablar de los impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos, eh, uno de los que voy a abordar en este video va a ser el impuesto a productos suntuarios. Impuesto a los productos suntuarios. La primera venta o importación habitual o no de artículos que la ley considera suntuarios paga un impuesto adicional con una tasa de 15% sobre el valor en que se enajenen. Entre estos suntuarios están los artículos de oro, platino, marfil, joyas y piedras preciosas, pieles finas, alfombras, tapices y cualquier artículo de similar naturaleza calificados como finos por el Servicio de Impuesto Interno. Vehículos, casas rodantes, autopropulsados, conservas de caviar, sucedáneos, armas de aire comprimido, sus accesorios, proyectiles, excepto caza submarina, los artículos de pirotecnia, tales como fuegos artificiales, petardos, similares, pagarán con una tasa de 50%. En el caso de los objetos de oro, platino y marfil, joyas y piedras preciosas y pieles finas quedan afectas a la misma tasa de 50% por las ventas posteriores, aplicándose las mismas normas generales del impuesto al valor agregado. Impuesto a los tabacos. Los cigarros puros pagan un impuesto de 52,6% sobre su precio de venta al consumidor, incluido impuestos. El tabaco elaborado sea en hebras, tabletas, pastas, cuerdas, granulados, picados o pulverizados pagan 59,7% sobre su precio de venta al consumidor, incluido impuestos. El impuesto de los cigarros se estructura en base a un impuesto específico de 0,0001288803 UTM por cigarro, un impuesto de 60,5% sobre el precio de venta al consumidor, incluido impuesto por paquete. Impuestos al comercio exterior. Las importaciones están afectas al pago del derecho ad valorem de 6%, que se calcula sobre su valor CIF, costo de mercancía más prima de seguro más valor de flete de traslado. El IVA, 19%, se calcula sobre el precio de valor CIF más el derecho ad valorem. En algunos casos, dependiendo de la naturaleza de las mercancías, por ejemplo, objetos de lujo, bebidas alcohólicas y otros, se requieren pagar impuestos especiales. Las mercancías usadas en los casos en que se autoriza su importación pagan un recargo adicional de 3% sobre su valor CIF, además de los tributos a los que están afectados según su naturaleza. En caso de las mercancías originarias de algún país con el cual Chile ha suscrito un acuerdo comercial, el derecho ad valorem puede quedar libre o afecto a una rebaja porcentual. La fiscalización de estas la, la fiscalización de estas operaciones y recaudaciones de derechos e impuestos indicados corresponde a un Servicio Nacional de Aduanas. Impuesto al comercio exterior. Las importaciones están afectadas al pago del derecho ad valorem de 6%, que se calcula sobre su valor CIF, costo de mercancía más prima de seguro más valor del flete de traslado. El IVA 19% se calcula sobre el valor CIF más el derecho ad valorem. En algunos casos, dependiendo de la naturaleza de las mercancías, por ejemplo, objetos de lujo, bebidas alcohólicas y otros, se requiere pagar impuestos específicos. Las mercancías usadas en los casos en que se autoriza su importación pagan un recargo adicional de 3% sobre su valor CIF, además de los tributos a los que están afectadas según su naturaleza. En caso de las mercancías originarias de algún país con el cual Chile ha suscrito un acuerdo comercial, el derecho ad valorem puede quedar libre, afecto a una rebaja porcentual. La fiscalización de estas operaciones y la recaudación de los derechos e impuestos indicados corresponden al Servicio Nacional de Aduanas. Impuesto Global Complementario. Artículo 52. Ley de la Renta. Este es un impuesto anual que grava a las personas naturales domiciliadas o residentes en Chile por un total de las rentas imponibles de primera o segunda categoría. Este tributo se determina mediante una escala de tasas progresivas por tramos de renta, empezando por un primer tramo exento hasta el último tramo con una tasa marginal del 40%, el cual declara y paga en abril del año siguiente al de la obtención de la renta. Tasas y los tramos son los mismos que para el impuesto de segunda categoría, pero sobre una base anual. En general, para determinar el monto
del impuesto global complementario las personas que reciben retiros de utilidades o dividendos de empresas junto con dichas rentas deben incluir en la base imponible de este tributo una cantidad equivalente al impuesto de primera categoría que afectó a esas rentas. Sobre esa base se debe aplicar la escala de tasas del impuesto global complementario y determinarse así el impuesto que debe pagar. El contribuyente tiene derecho a rebajar como el crédito el monto del impuesto de primera categoría pagado por la empresa y que fue incluido en dicho cálculo. Impuesto adicional. Artículos 58, 60 Inc. número 1 y 61 de la Ley de Impuestos a la Renta. El impuesto se aplica a las rentas de fuentes chilenas obtenidas por personas naturales o jurídicas que no tienen domicilio ni residencia en Chile, cuando la renta queda a disposición desde Chile a la persona residente en el extranjero. Dependiendo del tiempo de la renta de que se trate, puede ser un impuesto de retención o bien un impuesto de una declaración anual. La tasa general del impuesto adicional es de 35%, aplicándose tasas menores para algunos tipos de renta, que cumplen además los requisitos especiales indicados para cada una de ellos. En la normativa vigente, los dividendos, retiros y o remesas, utilidades de sociedades anónimas, sociedades de personas o de establecimientos permanentes de empresas extranjeros se gravan con la tasa general del impuesto adicional del 35%. En términos generales, para calcular el impuesto adicional a la distribución de utilidades se agrega una cantidad equivalente al impuesto de primera categoría pagado por las utilidades tributables. Luego de la tasa de impuesto adicional, aplica sobre esta base imponible incrementada. Al impuesto resultante se le rebaja como crédito el impuesto de primera categoría que fue agregado al calcular la base del impuesto adicional. Impuesto único de segunda categoría, artículo 42 número 1 y artículo 43 número 1, Ley de la Renta. El impuesto único de segunda categoría se aplica a las rentas del trabajador dependiente, tales como los sueldos, pensiones, excepto las fuentes extranjeras y rentas, asesorías o complementarios a las ya mencionados. El impuesto único es un tributo progresivo que se determina mediante una escala de tasas empezando por un primer tramo exento hasta un último tramo con una tasa marginal del 40%. Su cálculo se realiza sobre el salario y o remuneraciones del trabajador, deduciendo previamente los pagos por el concepto de seguridad social y salud. Este impuesto debe ser retenido y enterado mensualmente en las arcas fiscales por el respectivo empleador o pagador de la renta. Si un trabajador tiene más de un empleador, para los efectos de progresividad del impuesto deben sumarse todas las rentas obtenidas e incluirlas en un tramo de las tasas de impuestos que corresponda y proceder a su reliquidación anual en abril del año siguiente al que ha sido percibida la renta. Un trabajador dependiente que tenga un solo empleador, ya que no obtenga ninguna otra renta en el año tributario, no está obligado a efectuar una declaración anual a la renta, ya que el impuesto único que afecta a su remuneración ha sido retenido mensualmente por el empleador o pagador. Por su parte, aquellas personas que perciben ingresos provenientes de ejercicio de su actividad profesional o de cualquier otra profesión o ocupación lucrativa en forma independiente no se encuentran gravadas con este impuesto único, sino que con los impuestos global complementarios o adicional. Sin embargo, estas personas están sujetas a una retención o pago provisional del 10% sobre la renta bruta al momento de percibirla. Esta retención o pago provisional son utilizadas por el contribuyente rebajándolos como crédito de los impuestos personales, ante indicados pudiendo solicitar la devolución del excedente que resultó de la liquidación anual practicada en los casos que corresponda de acuerdo con la ley. Por su parte, aquellas personas que perciben ingresos provenientes del ejercicio
de su actividad profesional o cualquier otra profesión o ocupación lucrativa en forma independiente no se encuentran gravados con este impuesto único, sino que con los impuestos global complementarios o adicional. Sin embargo, estas personas están sujetas a una retención o pago provisional del 10% sobre la renta bruta al momento de percibirla. Esta retención o pago provisional son utilizados por el contribuyente rebajándolos como crédito de los impuestos personales antes indicados, pudiendo solicitar la devolución del excedente que resulte de la liquidación anual practicada, en los casos que corresponda de acuerdo con la ley.